Es un lugar de poder que a día de hoy está vigilado por una sociedad secreta. En la cama tuve un flash, pero un flash a todo color, de una vida pasada. Que tienen en común todos estos científicos es que ellos a nivel personal han tenido experiencias y que tienen fuentes, están convencidos de que ese señor no es del todo trigo limpio. No sé si habéis escuchado al segundo vicepresidente de Estados Unidos ahora mismo decir que para él el fenómeno ovni era algo completamente satánico, es decir, el vicepresidente de Estados Unidos, la mano derecha de Trump, dice que el tema ovni es algo demoníaco. Si lo pensáis, tiene hasta su punto de razón, ¿verdad? Y es el hecho de que, por ejemplo, una abducción en la cual cogen a una persona, la abducen, la meten en una nave, le hacen todo tipo de experimentos y después la devuelven y digamos que ha tenido esa pérdida del tiempo, que no sabe lo que ha pasado durante una semana, que ha desaparecido, pero que, no sé, cosas que son completamente locas, se parece demasiado a lo que sería una posesión, ¿verdad? Una abducción sería algo completamente demoníaco en ese aspecto. Es lo más parecido a una posesión. ¿Vosotros qué pensáis? Esto es algo que realmente últimamente se está poniendo muchísimo de moda. Es una excelente pregunta, Edu. Es una excelente pregunta porque has dado justo en la diana, en el kick de la cuestión. ¿Por qué? Me estoy ahora mismo leyendo un libro fascinante. Se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama Los Creyentes. De hecho, lo tengo por aquí. Diana Walsh-Pasulka. Esta señora es una especialista en religiones. Fíjate tú. Y esta señora ha escrito un libro fascinante. Porque esta señora, que es una especialista en estudios religiosos, lleva a cabo un verdadero tour de force, que le llamarían a esto en la anglosfera. Esta señora le sigue la pista y entrevista a toda una serie de científicos de élite, gente muy, muy alta en el gobierno de los Estados Unidos, en la NASA, que trabaja para agencias gubernamentales, ¿vale? Esta señora está entrevistando a estos científicos, repito, son científicos, son académicos, multimillonarios todos, porque aparte de trabajar para el gobierno, son personas que han puesto la ciencia a trabajar a niveles que se han forrado, han hecho muchísimo dinero. O sea, son mentes brillantes, no son profesores que están ahí encerrados en una clase, son profesores, son académicos, son científicos y son multimillonarios. Porque digamos, muchos de ellos andan con tecnologías de ultísima generación. Entonces, esta señora los contacta, los busca, los investiga, se gana su confianza. Uno de ellos, de hecho, la busca a ella. Entonces resulta que una de las cosas que tienen en común todos estos científicos es que ellos, a nivel personal, han tenido experiencias a lo largo de su vida. Agarraos. Han tenido experiencias a lo largo de su vida que cuando ellos las han tenido, ellas lo han identificado más como algo de carácter místico, divino, demoníaco, algo más relacionado con, digamos, con el tema de la espiritualidad y de la religión. ¿Vale? Y de pronto, en un momento dado de sus vidas, se dan cuenta que hay un nexo entre los que ellos han vivido en un momento dado, cuando eran niños, cuando eran jóvenes, y lo que ellos se dan cuenta que es el fenómeno ovni. Esto es fascinante. Y cómo de pronto no está tan claro si estos son hombrecitos verdes que vienen de otra galaxia o de otro planeta, o si aquí estamos lidiando con cosas muchísimo más complejas, muchísimo más complicadas, y que llevan ocurriendo
toda la vida. Llevan ocurriendo decenas de miles, de cientos de miles de años. Claro, ¿y por qué esto se pone de repente tan de moda, no? Porque el vicepresidente de Estados Unidos está hablando también de esto. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se sabe ahora nuevo? A ver, de entrada, lo que yo veo claramente, porque esto es claramente, o sea, todo empieza a raíz de las famosas comparecencias ante el Senado de los Estados Unidos, donde una serie de militares, de miembros de los servicios de inteligencia, de ex miembros de los servicios de inteligencia, gente de la Marina, gente del Ejército, gente de la CIA, ¿vale? Empiezan a declarar uno tras otro, jurando sobre la Biblia en el Congreso, ¿vale? Esto es muy serio. Esto no es en un bar ni en un plató de televisión. O sea, si tú pones la mano sobre la Biblia y tú juras algo ante el gobierno de los Estados Unidos y tú estás mintiendo, estamos hablando de decenas de años de cárcel. Esto es súper serio. Y más viniendo de militares, de miembros de los servicios de inteligencia y de toda esta gente. Entonces esta gente jura ante el Congreso de los Estados Unidos, jura toda una serie de cosas. Ellos están hablando de que han estado involucrados en proyectos de lo que llaman reverse engineering, de ingeniería inversa, donde están utilizando muestras que tienen de tecnología no humana para a su vez poder desarrollar tecnología militar y no militar, donde además juran que han sido testigos y de que han visto grabaciones militares, no de un señor con una cámara un domingo, sino estamos hablando de radares, cámaras militares, todo tipo de dispositivos ¿cómo se llama ahora mismo en castellano? Dispositivos de vigilancia que han podido captar claramente muchísimos objetos volantes no identificados. Ahora lo llaman fenómenos volantes de carácter anómalo, los famosos UAP. Pero es que los hay de todo. Es que los hay que son de metal, es que los hay que son como orbes luminosas, es que los hay que, o sea, hay una gran variedad. Los hay que entran y salen del océano. Fauna, efectivamente. Toda una fauna, efectivamente. Hay una fauna enorme, donde además, o sea, algunos han sido derribados, otros han molestado y perseguido a aviones y destructores de los Estados Unidos. O sea, sí, que parecen juguetear un poco tantísimo material. Hay personajes como, por ejemplo, Lou Elizondo, que es un personaje, porque este señor en un momento dado trabaja para el gobierno de los Estados Unidos en un programa dedicado a todo el tema de la temática OVNI, ¿vale? Y este señor luego, ese programa es finalizado. Este señor es militar, además, este señor es militar. Es militar. Y por ahí dicen, porque he hablado con varias gente que entienden bastante de este mundillo y que tienen fuentes, están convencidos de que ese señor no es del todo trigo limpio. ¿Quién? ¿Lou Elizondo? Sí. ¿Sí? Sí. Lo acaba de dejar muerto, ¿eh? Sí, pues esto te lo puedo contar porque no es solamente uno quien está diciendo. Luis Elizondo se ha comportado de maneras muy extrañas. Por ejemplo, este señor se ha dedicado a visitar a ufólogos por medio mundo y cuando se dan cuenta le prestan cosas y ese señor no las devuelve. De hecho, estuvo en un museo de los ovnis en Chile y se llevó una pieza. Y lo que están diciendo muchos ufólogos es que este señor sigue trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Vale, que sería disidencia controlada en toda regla, ¿no? Disidencia controlada en toda regla. De alguna manera parece que tiene patente de corso también,
¿Por qué? Porque resulta que este señor, si tú te has metido en el Instagram de Luis Elizondo. Yo me he leído su libro, me lo terminé hace un mes y medio por ahí. Pues ahí yo no me lo he leído. Pero si te metes en el Instagram de Luis Elizondo, este señor tiene un club de fans bastante importante. Sí, ya me imagino ya. Y además tiene toda una serie, tiene todo un programa de conferencias y de cursos y de historias. Y se está lucrando con esto, pero cosa fina, ¿eh? Entonces, hay un tufillo. A ver, tienes que darte cuenta de que esto es los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, en los Estados Unidos todo está permitido en el mundo de la pasta, del dinero, y cuanto más dinero haces, mejor eres y mejor persona eres y eres un ganador, ¿vale? Y los... Claro, ¿no? Y los estadounidenses no son alérgicos al dinero en absoluto, al revés, ¿vale? Entonces, desde la perspectiva americana está muy, muy bien. Este hombre se está ganando la vida, tiene que subvencionarse sus viajes y sus cosas y sus investigaciones. Entonces, es una figura polémica ahora mismo este señor en el mundo de la ufología. Hay mucha gente que no se fía mucho de este señor. Yo me limito a contar lo que se está diciendo en los ámbitos ufológicos, en la anglosfera y fuera de la anglosfera. Vale, José, perfecto. Queda bastante claro. Vamos a ir un poco directos ahora al tema que nos ocupa, que es este tema del Portugal mágico, ¿vale? Y un poco enlazando, porque hemos empezado hablando del tema ovni y todo eso, porque bueno, Portugal sobre todo es conocido a nivel, digamos, místico por esa gran aparición que hubo de Fátima, ¿verdad? Y aquí mucha gente, y no poca además, incluidos ahí por ejemplo Jacques Vallée, que es ese gran, ¿verdad?, que era científico por un lado y ufólogo por el otro, dijo que nada de una aparición mariana, que realmente Fátima fue algo completamente diferente y que tenía más que ver con ese mundo que desconocemos de los UAPs, de los ovnis, que con ese mundo más religioso de la Virgen María, ¿no? Es que los hay que dicen, Edu, los hay que dicen que en realidad no es que tengas apariciones de la Virgen por un lado y fenómeno ovni por el otro. Los hay que dicen que a lo mejor ni una cosa ni otra, sino que es el mismo fenómeno. Lo que pasa que se le da diferentes lecturas. Ya. Entonces, es un tema... Volvemos al libro que me estoy leyendo, que es súper interesante, porque aquí se está analizando todo el tema este. Entonces, hay una realidad que lleva persiguiendo a la humanidad y llevamos interactuando con esta realidad decenas y cientos de miles de años, ¿vale? Y cuando llega el siglo XX, que ya tenemos un cierto nivel tecnológico, empezamos a verlo a través de los ojos de la tecnología. Y entonces empezamos a pensar que estamos hablando de seres que vienen en naves desde otros planetas y cosas así. Claro, lo que los antiguos veían como dioses. Correcto. La cultura tecnológica lo vemos como algo... Como algo tecnológico. Exacto. Correcto. Y este es el tema. Que además, claro, los dioses, pero claro, es que volvemos al mismo tema. O sea, hay muchos tipos de dioses ahí fuera, hay muchos tipos de religiones y de cultos y todo tipo de apariciones divinas a lo largo de la historia. Lo mismo que hay un montón de diferentes tipos de apariciones ovni. Y ¿me entiendes por dónde voy? Sí. Entonces, es un tema muy complejo. Entonces, digamos, cada época y cada testigo actúa como filtro de esa realidad. Entonces, dependiendo de sus creencias y dependiendo de sus ideas, de su cultura y de todo lo demás, lo va a reinterpretar. Es como, por ejemplo, cuando tú lees a Santa Teresa de Jesús, tú lees las experiencias místicas de Santa Teresa de Jesús y hay cachos que dice, pero espérate,
¿Está hablando de ángeles? Lo que ella llama ángeles, nosotros no lo llamaríamos otra cosa. Y lo que ella, porque ella los describe, dice que hay todo tipo de ángeles, y los describe, y en sus descripciones se parece muchísimo a esos seres luminosos, los hijos de Horus, que ya aparecen en el antiguo Egipto. Los Sensuor, los seres luminosos, los hijos de Horus, de cuerpos y caras resplandecientes. Y ella dice que los hay altos, que los hay bajitos, que los hay de todo tipo. Y habla de una experiencia en la que uno, con una especie de instrumento, la coge y se lo clava. Y en este ángel que le clava esta lanza divina, este instrumento que ella describe, pues ella con esto tiene un episodio místico. Y si esto tú lo lees con los ojos del siglo XX, dice, muchacha, a esta mujer la abducieron. Ya. Llegó un platillo y la abdució. Claro. ¿Me comprendes Ahí, por dónde voy? Por ejemplo, un poco, volviendo a Portugal, el tema de Fátima, claro, por ejemplo, las niñas, porque claro, eso después se ha deformado mucho, incluso se comenta que la propia Iglesia ha cambiado un poco el argumento para darle ese tono más ajustado al cristianismo, ¿no? Pero una de las cosas que yo me he sorprendido mucho es que las niñas describen a la Virgen María, entre comillas, porque ellas no dicen en ningún momento que se trata de la Virgen María, como un ser que sí que es verdad que es femenino, ¿vale? Que es de luz, es como blanco y dorado o algo así, pero que mide 1,10 m. Correcto. Y esto es que se parece tanto a estos famosos grises que es inevitable no hacer la comparación. Sí, pero no tienes que ir por qué irte a los grises. Hay muchísimos relatos de encuentros con lo que llamaríamos extraterrestres que habla de gente chiquita. Pero muchos, ¿eh? Y no son grises, y son humanoides. Sí, incluso se comenta, que esto lo hemos hablado alguna vez, que no son seres de verdad, que serían como avatares, realmente. Podría. Hay muchas teorías. Porque como digamos que las condiciones atmosféricas de la Tierra para ellos son completamente pues inviables para su forma de vida, pues básicamente lo que harían es enviar como una especie de robots o de avatares o de seres artificiales para un poco tratar de comunicarse y hacer un poco de estar aquí en la Tierra, vamos. Hay muchas teorías, pero yo voy a poner algo sobre la mesa. Volvemos al tema de los lugares de poder, ¿vale? Y entonces vamos a hablar del lugar, Fátima, donde esto ocurre. Fátima está en el corazón de lo que llamaríamos el Portugal mágico. En Fátima y a los alrededores de Fátima, en toda esa zona, es una zona muy interesante de Portugal. Muchísimo. Donde hay todo tipo de fenomenología, todo tipo de leyendas, todo tipo de tradiciones. Y en ese lugar es donde ocurre esto. Y aparte, ya no solamente que se aparezca un ser, es que la famosa danza del sol de Fátima, ¿correcto? Sí, totalmente. Que es ahí donde este hombre, Jacques Vallée, habla, bueno, y si esto a lo mejor no fue un sol, que fue un ovni. Entonces, volvemos a un lugar. Explicaciones científicas para el sol que veían, y es que son cosas que no se las cree nadie, por Dios. A esto voy. Y una cosa que esto igual la gente no lo sabe, pero en Fátima llegó a haber hasta 70.000 testigos. Correcto. La famosa danza del sol. Que muchos dicen que se fue una histeria colectiva y ese. 70.000 personas. Y habían allí escépticos, creyentes, policías, curas. Y es que esto de la danza del sol, hay un suceso muy, muy interesante. ¿Sabes que a un papa se le dice que se le apareció un extraterrestre? No. Cuéntalo porque ¿En Roma? Esto no lo he escuchado nunca. Esto es un tema muy, muy interesante.
El tema que ahora mismo no estoy muy seguro de cuál era el Papa. Creo que fue... creo que fue Pablo VI. ¿De qué época estaríamos hablando? Siglo XX. Siglo XX. Creo que fue Pablo VI. Si no me equivoco, pero esto es googleable. Se le apareció en los jardines de Castel Gandolfo, que es su residencia de verano de los papas. Y entonces resulta que al principio, el Papa se pensó que estaba a punto de ver una aparición mariana, porque resulta que el sol empezó a danzar en el cielo. Y el Papa se quedó así. El Papa estaba con su secretario de toda la vida, que es quien se dice que esto se lo confió a alguien. Entonces, tanto el Papa como el secretario se quedaron asustados porque el sol se estaba moviendo en el cielo y el Papa pensaba que iba a tener una visión mariana. Y resulta que ese sol, resulta que se baja y resulta que se abre y sale un ser extraterrestre a todas luces. Y el Papa... ¿Vivir cómo era y todo eso o no? Sí. Y el Papa se dirige a este ser, hablan un rato y el ser se va otra vez. Y le dice a su secretario, y le dice: no somos los únicos hijos de Dios, hay más. Y sobre esto hay mucha controversia porque hay muchos documentos que dicen que sí, que esto ocurrió. Otros dicen que no, que esto es un fake news de la época. O sea, hay muchísimo, pero digamos se tiene como algo que definitivamente el secretario de Pablo VI es en confesión o algo así, esto se lo confió a otro sacerdote y esto lo puso por escrito. Pero en algún momento se dice de qué hablaron o algo? El Papa no se lo quiso decir. Se fue a la tumba Se fue a la tumba y le dijo a su secretario, le dijo: no somos los únicos hijos de Dios, hay más. Pero el Papa pensaba que estaba a punto de tener una revelación mariana por estos los brincos que estaba dando lo que él identificaba como el disco solar. De hecho, es que si lo piensas fríamente, si quisieran, imagínate que tuvieran una intención un poco maligna y nos quisieran manipular, si se le aparecen por ejemplo, a un creyente y se le aparece como la Virgen María, como un ángel o algo así, evidentemente le va a creer, porque es que es lo que esperaba encontrarse, ¿no? Y a lo mejor realmente es un ser disfrazado, simplemente lo está manipulando para un poco... Es que si tuvieran esa intención realmente maligna, podrían hacerlo perfectamente. Es un tema muy complicado. Lo que sí está claro es que yo, leyendo entre líneas, ¿vale? Ahora mismo estamos en un momento en el que esto está ahí, todo el rato, está ahí. Está en los medios, internet está que arde. Están desapareciendo científicos. Desde que tú y yo hablamos, hicimos un programa en la radio, desde que tú y yo estuvimos en ese programa en la radio, ya han desaparecido más. O sea, es una locura. Lo estábamos comentando al principio, cuando estabas, que te ha salido un momento, estábamos comentando el tema de los científicos que están desapareciendo, que es algo que realmente no se hace con nadie y no dejan de ser personas. Y sin embargo parece que a nadie le importa. Es que una cosa que yo no entiendo, la verdad. Es que es una pasada. Unos han sido eliminados y otros han desaparecido. Y se dice que están haciendo una operación de limpieza debido al tema de la posible revelación ovni y todo el tema Ahora va a salir la película de Steven Spielberg, La Revelación. Antes salió el documental donde salía Marco Rubio y compañía, el de Disclosure. El secreto de un papa que no quiso decirlo. Sí, el nos comenta Pili, un momento, José, nos comenta Pili, y esto además es importante porque tiene razón. Dice: el tercer secreto de Fátima, hubo un papa que no quiso decirlo. Ese papa creo que fue Ratzinger.
¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre tenía? Sí, Benedicto XVI. Eso es, Benedicto XVI. Pues efectivamente, hubo 3 secretos en Fátima. El tercero creo que se reveló en los años, en la época que estaba Benedicto XVI. El segundo creo que fue en los años 60 y el primero en la época que fue en 1917. Creo que el primer secreto hablaba de que iba a terminar la guerra, que en aquel momento estaba la Primera Guerra Mundial. Y fue verdad, pero no ocurrió de repente, sino que ocurrió tiempo después. El segundo secreto sí que es verdad que ahora mismo no lo recuerdo mucho, pero el tercer secreto, Benedicto XVI abrió la carta, la leyó y como que dijo que era una cosa que no tenía mucha historia, que era muy abstracto todo y que no se sabía muy bien lo que quería decir. Un poco como que le dio carpetazo rápidamente. ¿Qué piensas tú, José? Mira, yo de lo que sale del Vaticano no me creo nada. Hay una leyenda urbana que yo he escuchado toda mi vida, pero desde que era pequeño, y es que cada vez que un papa llega al puesto, es como que creo que lee un libro o una carta o algo así, y que, no sé si fue Juan Pablo II, que se hizo pis encima y todo, algo así, algo así. ¿Has escuchado tú alguna vez algo así? Como que cuando un papa llega a ese puesto, ¿no? Le dan una información que los deja realmente estupefactos. Nunca lo había oído eso. Yo te lo juro que es una leyenda urbana que llevo escuchando desde que era bien pequeño. Dice Frankie, todo es cortina de humo. Bueno, es verdad. Muy posible. Es verdad, hay gente que piensa que todo esto lo que está haciendo es tapar, pues lo del famoso físico, ¿verdad? Sí, el famoso. El de las señoritas. Exacto, los de la isla. Bueno, señoritas, caballeros, mascotas, de todo. No lo sé. Esa es la sincera opinión. Se podrían analizar muchísimas cosas de esto. Yo sinceramente, aparte de lo de este señor de las señoritas y todo lo demás, date cuenta que yo creo hay una lucha. O sea, cuando la gente habla de las élites, la gente piensa que es algo compacto. Es que eso se habla muchísimo, el tema de las élites como algo completamente Pero es que las abstracto. élites no es un partido, es que son varios. Claro, es que a mí lo que me cuesta creer es que, aunque sean 50 solamente, pero que se pongan todos de acuerdo, es que no acabo yo de eso de verlo, la verdad. Y no se ponen. Lo que pasa es que llegan a compromisos. Llegan a compromisos y hay una lucha descarnada por intereses. ¿Vale? No hay ni buenos ni hay malos, hay intereses, punto. Ya está. Y en realidad lo que tenemos es, o sea, si nos fiamos de lo que se ha dicho bajo juramento, ¿vale? Porque esto, claro, esto no es peccata minuta. Esto no es como en el Congreso de los Diputados, que nos mienten a la cara día sí y día no. Esto no funciona así. Tú puedes decir muchas cosas de los americanos, pero hay cosas que las tienen muy claras y que están muy así. Y es cuando tú en una comisión especial, bajo juramento, dices una serie de cosas. ¿Me entiendes? La cosa... Porque como te pillan... Volviendo un poco a los lugares de poder, ¿qué tiene Portugal de especial? Portugal tiene que es el final. De continente, ¿no? Se podría decir. Y entonces eso a nivel, es el receptor... A nivel esotérico, ¿qué Escucha, Edu. Es el receptor de toda una serie de cosas. Vamos a llamarlos energías, fuerzas telúricas, líneas ley, ¿vale? Es el receptor último que a su vez, ese receptor a su vez hace de
luego transmisor, hacia otras partes del globo, hacia las Américas. Y hay una serie de lugares, de centros de poder en Portugal muy importantes. Y esos lugares, esos centros de poder, estoy hablando de poder terrenal y también de conexión con otras dimensiones, con otros estados de conciencia, con otras realidades. Y si tú entiendes de esto, lo puedes llegar a manipular para tu beneficio y para el beneficio de cosas que a ti te parezcan que se merecen esto. Y eso es lo que ocurrió en Portugal. Eso un poco para que lo entendamos todo. ¿Qué significa? Que hay lugares que tienen un poder especial y que hay gente que es capaz de aprovecharse de eso, ¿no? De energía que viene de mucho más allá. Pero hay gente que es capaz de aprovecharse de eso, ¿no? Y esto sigue funcionando a día de hoy. Entonces, lo que pasa es que las personas que saben de esto son una minoría. Pero estos lugares siguen funcionando. Yo tuve una experiencia hace tiempo, hace tranquilamente como 20 años, en un lugar de poder, que yo no sabía que aquello era un lugar de poder, ¿vale? Yo, por lo que pasó, me di cuenta después. Porque hay muchísimos lugares de poder por ahí, muchísimos. Algunos son evidentes y otros no tanto. ¿Me entiendes? Y yo conocí un lugar de poder en el Camino de Santiago. Fíjate. Un lugar de poder donde cuando miras, no voy a decir cuál es ni dónde está, porque no es cuestión, ¿vale? Es un lugar de poder que a día de hoy está vigilado por una sociedad secreta. En el Camino de Santiago. Y yo descubrí aquello de casualidad, de chiripa. Porque al principio, cuando llegué a este lugar, yo estaba haciendo de peregrino. Y vi una serie de cosas y dije, ah, qué curioso. Digamos, vi señales de que el lugar era especial, particular, ¿vale? Pero bueno, el camino está lleno de lugares especiales y particulares, porque el Camino de Santiago es es un juego de la oca de lugares de poder. Aparte, el juego de la oca está basado en el Camino de Santiago. Y ese de oca en oca porque me toca, estos son saltos interdimensionales, saltos de... Pero ¿de dónde viene esto del Camino de Santiago? ¿Por qué es tan importante? Porque el Camino de Santiago es algo que ya era un lugar especial antes del cristianismo. De hecho, el cristianismo, como tantos otros lugares de poder, de carácter, vamos a llamarlos celtíbero, ¿vale? Se lo apropia. Porque los lugares de poder, si tú quieres instalar una nueva religión, te los tienes que apropiar. Sí, no, eso, vamos, lo ha hecho toda la vida. De toda la vida. Y entonces, aparte ahí también se metieron de por medio política, se metió por ahí de todo en el Camino de Santiago, porque es también, digamos, el camino de la reconquista y todo este tipo de cosas. Pero ese camino... camino que llevaba a Finisterrae, el final de la tierra, era un camino que ya emprendían los peregrinos, los hombres y mujeres sabios de la antigüedad, porque se decía que por ese camino, al final, tarde o temprano se encontraban con los maestros, con los grandes sabios de la humanidad, que les pasaban conocimiento. Esto es una historia muy larga, muy larga. Yo me he hecho el Camino de Santiago 3 veces. Entonces, conozco
Lo he vivido en carnes. Lo he hecho andando 3 veces. Entonces, ¿qué ocurrió en ese lugar de poder que descubriste? Ocurrió un incidente energético. Ocurrió un incidente energético que me sorprendió un montón. Muchísimo. Y dije, ¿y esto aquí qué ha pasado? Y entonces me puse a investigar y al final agarré a una persona que andaba por allí, que era un responsable del albergue de peregrinos que hay en este lugar, y digamos lo acorralé, por así decirlo. Entonces, ante mi acorralamiento, el hombre se rindió y me confesó que este lugar donde había pasado esto tan particular y tan sorprendente, me confirmó mis sospechas, que es lo que estaba allí montado, se habían montado una máquina de piedra, básicamente. Aquello era una máquina de piedra. Y entonces el hombre me lo confesó y me pidió máxima discreción y me explicó que este lugar lo guardaba una sociedad para la que él y los otros que se turnaban en este albergue de peregrinos trabajan en secreto, porque es un lugar de poder, es un lugar por donde pasa mucho poder, y es un lugar que está conectado con otros lugares, y además Pero ese lugar de poder, ¿cómo es? O sea, ¿qué es? ¿Es una piedra? ¿Es un cruce de caminos? ¿Qué es exactamente? Son varias piedras. Vamos a poner, son varias piedras que están puestas allí, que parece que están allí de adorno, y no lo están. Para nada. No lo están para nada. Y están justo por fuera de donde está el albergue. Y es un lugar muy particular, donde hay toda una serie de leyendas. Y esas leyendas que hay acerca de este lugar, cuando sumas 2 y 2, te das cuenta de que es un lugar donde hay un portal dimensional muy importante. Pero muy, muy importante. Y donde se mueven unas energías brutales. Y donde esta gente está ahí, lo está guardando, porque claro, están en medio del camino de Santiago. Y entonces por ahí pasa un montón de gente. Y entonces ellos, digamos, están ahí de guardianes. Ellos hacen una serie de cosas allí para que la gente esté a otra cosa y no vea lo que tiene delante. Es muy interesante. O sea que no puedo hablar mucho porque conlleva una responsabilidad. Entonces no voy a nombrar el lugar ni nada así, porque ya entonces la cosa se puede liar bastante. Pues y no vamos entonces a hablar de... Es que me tiras mucho de sí la lengua, Edu. O yo que me meto en fregados. No quiero yo tampoco ponerte en apuros, pero sí que quiero que hables de lugares de los que sí que puedes hablar en Portugal. ¿Y por qué estamos insistiendo tanto en Portugal, José? Quiero que un poco que lo comentes tú. Vamos a ver, mira. Tenemos Fátima, ¿vale? En Portugal. Es el lugar de la aparición mariana, es el lugar que definitivamente es un lugar especial. De hecho, en Fátima se da varias cosas. Ahora cuando termines, voy a decir yo una cosa de Fátima que atañe a Galicia, que no sé si lo conoces, pero igual te sorprende. Dímelo. Continúa. No, dímelo, por favor. Bueno, hay un lugar en Galicia que el pueblo se llama, lo puedo decir perfectamente, no pasa nada, se llama Chantada, y es una iglesia muy pequeñita de estilo templario, que es, no sé si es el único, pero seguro es el primer lugar en el cual se adoraba a Fátima en España. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿El pueblo? Chantada. Y tiene una historia muy, muy bonita, porque fue un cura en el siglo XX que tenía máxima adoración por Fátima. Él estuvo allí, fue un enviado, ¿no? Estuvo allí, vio cómo fueron montando todo el templo y quiso
en su tierra, que era Galicia, pues tener algo así. Y allí encontró un lugar, y esto te va a gustar, en el cual había un antiguo castro celta. Entonces, él cogió, sabían allí de toda la vida que había unas ruinas, ¿no? Y empezó a excavar para construir ahí su templo de adoración a Fátima. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que cuando empezó a escarbar, evidentemente empezaron a salir allí pues todo tipo de reliquias, ¿verdad?, de la época celta, y mandó que todo eso se llevara a un lugar aparte, que era un museo. Y siguió construyendo su templo, que te invito a que lo busques porque es muy bonito, porque tiene un montón de estilos diferentes: gótico, gótico irlandés, templario, una barbaridad. Aquello está completamente abandonado y para entrar te tienes que colar por una ventana. Dentro, sí, dentro está este párroco enterrado y el lugar es impresionante. Y está completamente abandonado porque alrededor son todo fábricas. Pero cuando uno llega allí y se encuentra ante ese templo, es impresionante, impresionante, José. España total, ¿eh? Totalmente. Pues continúa con Fátima, porque es que me estaba poniendo la lengua porque tenía que, si no decía exploto. Adelante, y aparte esto es un tema a tener en cuenta cuando vuelva a Galicia. Buscaré este lugar. En Fátima se dan varias cosas, ¿vale? Fátima tiene una conexión muy profunda, vamos a decir que hacia arriba, y también hacia los lados y hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un lugar donde las fuerzas telúricas son muy fuertes y donde hay un portal. Por eso ahí se manifiesta lo que se manifiesta. Y como todo lugar que tiene un portal, ahí puedes conectar con muchas frecuencias diferentes. Y además atrae a todo tipo de energías. Por eso a Fátima hay que ir con mucha conciencia. Muchísima conciencia. Y hay que ir con mucha conciencia y intentar salirte de las energías emocionales que hay ahí. Porque en Fátima se mueve una astralidad brutal, pero brutal, porque está la gente a lo largo del tiempo lo ha impreso, por así decirlo, con unas emociones, con una astralidad brutal. Claro, toda la gente que va buscando como esa última solución, ¿no?, a sus problemas. Ya. Eso al final queda impregnado, pues, efectivamente. Entonces, a Fátima hay que acercarse con mucha conciencia y sin entrar en astralidades, en emociones fuertes. Y hay que... ¿Y qué haría, por ejemplo, en qué se diferenciaría en ese aspecto, por ejemplo, Fátima de Lourdes, que también es ese otro lugar, ¿no? Es que viene a ser lo mismo. Vienen a ser lo mismo. Vienen a ser lugares con una impresión muy fuerte a nivel energético, donde hay claramente unas fuerzas telúricas importantes, donde hay unos portales que pueden ser utilizados para que se manifiesten, para que se produzcan todo tipo de cosas, donde además esa energía está ahí, porque no es que de pronto va y entra y se va, y no, está ahí, y donde la gente ha soltado mucho. Entonces hay que ir con la cabeza muy bien amueblada. Hay que ir, yo lo veo como un lugar para ir en silencio y entrar en comunión contigo mismo. E intentar utilizar el lugar para conectar con las energías más elevadas que puedas sentir y poder recibir de ese lugar lo que pueda darte a nivel de conciencia, a nivel energético, pero sin imprimir tú el lugar con tus emociones y con tus expectativas
y con todo esto. Yo es como veo. Y una persona que, digamos, que no tiene ningún tipo de... Nunca ha hecho meditación, nunca ha sido capaz de notar nada especial en ningún sitio. Si fuera un lugar así, ¿qué podría hacer para un poco empaparse, ¿no?, de esa energía, de la naturaleza o no sé, del universo? Sentir. Quitar cabeza, que es lo que nos cuesta tanto. Quitar cabeza y sentir. Y observar. Y estar consciente de que está en un lugar de misterio, en un lugar de espíritu, en un lugar de grandes energías muy potentes. Hay un tema también con Fátima, los que defienden el hecho de que puede ser... Mira, hablan de Garabandal. Garabandal, de esto hemos hablado ya también, ¿verdad, José? Aquello es para hacer un capítulo aparte, porque Garabandal, yo por ejemplo he estado y me impresionó muchísimo, porque aquello es el fin del mundo. Y lo que esas niñas veían, las expresiones, la forma en que andaban por ese camino de piedras que son auténticos cuchillos, es que es algo brutal. Brutal. Pero, volviendo ahora después retomaremos ese caso con Garabandal, pero con Fátima, los que defienden el hecho de que podía ser, que era algo que estaba completamente alejado de una aparición mariana, era el hecho de que en una, digamos que esa aparición les decía que cada día 13 tenían que ir allí porque iba a haber una nueva aparición. Y creo que fue en la segunda o la tercera aparición, las niñas no fueron, porque estaban encarceladas, por lo visto. Entonces, claro, dicen, si hubiera sido la Virgen María, hubiera sabido que las niñas no iban a asistir porque estaban encarceladas y no se hubiera aparecido. Y sin embargo, sí que se apareció, con lo cual, ¿qué pasa? Que no sabía que las niñas estaban encarceladas, con lo cual dejamos de un lado todo lo que tiene que ver con la divinidad, ¿verdad? Y entonces sería un tipo de criatura desconocido que no tenía esa información y que él, de acuerdo a su plan, a su agenda, siguió apareciéndose sin saber que las niñas no iban a estar. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo voy a echar una especie de... No un cubo de agua fría, pero voy a poner un par de cosas en contexto. ¿Vale? Vamos a ver. A lo mejor resulta que nosotros estamos pidiéndole peras al olmo. Nosotros, los humanos, tenemos a lo mejor un concepto de la divinidad que a lo mejor resulta que no es. Nosotros estamos diciendo que si fuese de verdad la Virgen María, tendría que saberlo todo, de todo el mundo. Sería una especie de Dios femenino todopoderoso, omnisciente, que lo sabe todo. ¿Vale? A lo mejor no. A lo mejor esto es unos rollos humanos que tenemos nosotros, que es que de pronto Zeus, que tiene unas cualidades que le dieron en la antigüedad, ahora resulta que permea, ¿no?, al resto. Eso uno. Dos. Hay una cosa que se llama libre albedrío por parte de los humanos, como los tipos que van y la meten en la cárcel. Y también hay otra cosa que se llama estar en la realidad física. En la realidad física, la divinidad interviene lo que puede cuando puede. Aquí ya nos tenemos que meter en teologías importantes. Porque nosotros, el mundo en el que vivimos, el mundo material, no es el mundo de Dios, no es el mundo de la divinidad. Es otra cosa, ha sido creado por la divinidad. Pero date cuenta que nosotros, allá en el Génesis, comimos la famosa manzana del conocimiento del bien y del mal, fuimos expulsados del paraíso y acabamos en este valle de lágrimas. Para salirnos del catolicismo y nos vamos a los Vedas, Brahma
no puede visitar su propia creación, porque Brahma si entra lo destruye. Es como tú, o sea, haces una casa de muñecas y te intenta meter dentro, la rompes, ¿verdad? Es lo que... ¿Me entiendes por dónde voy? Es como, por ejemplo, muchas veces parece que en las sectas, para volver al fenómeno ovni, aparecen ovnis y aparecen seres, y a veces los seres ni siquiera son conscientes de los humanos, no los están viendo. Pero están, porque nosotros lo percibimos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, las cosas son bastante más complejas. Ni tan blanco ni tan negro, ¿sabes? Hay muchísimos grises aquí. Entonces... Que al final estamos hablando de un fenómeno que no podemos comprender de ninguna manera. Que no podemos comprender. Es que este es el tema. Entonces, nosotros a este fenómeno que no podemos comprender, le estamos metiendo mente, le estamos metiendo expectativas humanas. Y aquí la fastidiamos. Porque es como el famoso chiste, ¿no? Del que se está ahogando y virgencita, sálvame que creo mucho en ti. Y venga, y llega un barco, y llega otro, y el tío, no, que me salve la virgen. Pero el tío se muere y va al cielo y la virgen dice, oye, pero que te mandé 4 barcos, cabrón. ¿Te sabes el chiste, no? ¿Qué esperas? ¿Que vaya yo en persona y me baje y te agarre? Te mandé 4 barcos, es lo que puedo hacer. ¿Me entiendes? Entonces, nuestras expectativas sobre los fenómenos que nosotros calificamos como divinos pueden ser o no realistas. Eso me da que pensar, por ejemplo, mucha gente dice, ¿no? Y se podría hablar esto, por ejemplo, sobre Dios y sobre los extraterrestres. Si realmente quieres que la gente crea en ti, aparécete y di, oye, que estoy aquí. Y pero que sea algo completamente... Sí, pero es que volvemos al mismo tema de que esto es el razonamiento de un niño. Claro, exactamente. ¿Y a ti quién te ha dicho, y a ti quién te ha dicho que haya una divinidad que necesite que tú crees en esa divinidad? Claro, y no solamente eso, sino simplemente el hecho de que aquí, ahora de repente, mañana, se aparece Dios y salen todos los telediarios, pues está claro que está Dios. Todos creemos en él, pero dejamos de ser libres en realidad. Porque tú eres libre para creer en Dios en base a tu fe, pero si de repente se te aparece, claro, pierdes completamente tu libre albedrío y ya estás obligado a creer. Entonces, quizás esa sea un poco... Vamos al mismo tema. Esta idea de creer, pero esto es algo humano. Sí. De que debemos creer. A ver, esto es algo muy humano, porque claro, aquí es donde entramos. O sea, en un momento dado de la historia puede aparecer un ovni, puede aparecerse Zeus, puede aparecerse Apolo, puede que Yahvé le diga algo a un tipo que se llamaba Moisés, ¿vale? Puede. Pero esos sucesos entre un ser superior, divino, una conciencia, como por aquí una amiga Pili, serán pura energía, ¿vale? Entre esa conciencia y un humano, ¿vale? Es entre esa conciencia, ese ser y ese humano en ese momento y en ese lugar. Y ahora yo te voy a tirar una piedra al escaparate. ¿Y a ti quién te ha dicho que lo que vieron era algo externo? Y si ustedes se estaban conectando con su propia divinidad, que para ellos es divino, pero no es un ser externo. ¿Y si resulta que es más un tema místico y no se han dado cuenta? ¿Me entiendes? Es que las posibilidades son muchas. Y no somos nosotros, los seres humanos, que tenemos muy poquitos deditos de frente, las que intentamos encuadrarlas. Y luego llegan unos señores que se convierten en casta sacerdotal y que tienen poder porque son los que controlan el concepto de divinidad de esa sociedad y empiezan a poner cosas y tienes que creer en este Dios y no en los otros, porque claro, que si crees en los otros dioses yo pierdo poder, que soy el sacerdote. ¿Me entiendes a dónde voy? Sí, claramente. Y entonces el hombre el hombre humaniza todo y lo degrada todo. Y entonces, y por eso
O sea, ya lo dijo Jodorowsky en su momento. Dijo, cuando le preguntaron de los extraterrestres él dijo, ¿y si las naves resulta que son la conciencia? Y hace un día o dos, escuché hablar a un medium muy famoso que se llama Bashar, que no sé si lo conoces. Sí que sé quién es, uno calvo. Es de la anglosfera, calvito, Bashar. Y Bashar estaba hablando de este tema y básicamente dijo lo que ya dijo Jodorowsky. Eso es, Jodorowsky. Muchas gracias, Nuki. 40 años. Él está diciendo, Bashar está diciendo que lo que nosotros vemos como naves son la manera que tienen conciencias muy avanzadas de alguna manera de conectar con esta realidad. O sea, tú imagínate que tú eres un microbio en una probeta, en un laboratorio. Y los científicos empiezan a meter un palito para poder manipular la colonia de bacterias en la que tú estás. Pues tú vas a ver un cachito de ese palito, ¿verdad? Pero es un palito y hay unos tíos fuera que para ti son gigantescos, ¿verdad? Pues resulta que el cachito de palito que tú ves, a lo mejor es lo que tú ves aquí como un ovni. Ya. Sí, perfectamente. ¿Me comprendes? Eso, sí, ¿sabes también cómo podrías verlo también? Por ejemplo, imagínate un ser que vive en 2 dimensiones y de repente nosotros que vivimos en 3 dimensiones, metes la mano en su mundo, él no va a ver una mano tridimensional, no. Él va a ver unos puntos y nunca va a ser capaz de imaginarse lo que son las 3 dimensiones porque su cabeza no es capaz de imaginar. No puede. Así. Entonces nosotros... La cuarta, la quinta, la sexta dimensión es algo que nuestro cerebro no está preparado, por lo menos a nivel... En el mundo terrenal, a lo mejor el día que muramos, pues habrá que ver lo que pasa, si hay un despertar o qué, ¿no? Pero no estamos capacitados, en realidad. No, es que no podemos, porque estamos limitados por nuestra forma humana y en las dimensiones en las que habitamos. Claro. Pero el hombre Bashar, yo he visto vídeos suyos. De verdad, la gente tiene que buscar a este hombre porque es una locura. Porque yo lo he visto, que la gente hace preguntas, él cierra los ojos, empieza como a hablar de manera autómata completamente. Sí, es un personaje. Da mensajes que realmente uno se queda alucinado, ¿eh? Sí. Yo, como dicen en inglés, the jury's still out. ¿Vale? En lo que a Bashar se refiere. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que yo todavía no sé, todavía no he llegado a una conclusión sobre Bashar. Yo lo he estudiado bastante a este señor. Aparte yo a él lo oigo en inglés. Él es como de los 90 o algo así, ¿no? Estaba muy de moda ese hombre en los 90 o algo así. Este hombre está a día de hoy muy de moda. Este hombre arrasa. Sí. No, este hombre lleva mucho tiempo, ¿eh? Y ahora está teniendo, o sea, tú date cuenta que cuando las elecciones, las últimas elecciones estadounidenses, a este hombre hasta le dieron vela en el entierro de quién iba a ganar o quién sería mejor o peor, ¿vale? Esto es un tema y además se posicionó, no él, pero los llamados extraterrestres, porque dice que él dice que está canalizando a seres extraterrestres. Los así llamados seres extraterrestres se posicionaron de una manera muy fina, ¿vale? Y yo que he escuchado vídeos de este hombre en el inglés original, y quedo a la conclusión de que definitivamente el hombre tiene acceso a un montonazo de información. A un montonazo. Y de muy buena información. De lo que yo llamaría la tradición esotérica. Tiene acceso. Definitivamente tiene acceso a un montón de muy buena información, desde luego. Y tiene una manera de presentarla muy interesante porque está presentada usando un lenguaje y usando unas cosas
muy entendibles para el americano de hoy en día. Entonces el hombre comunica bastante bien. Pero más de ahí no puedo decirte, porque siempre he sido muy prudente con el tema de la canalización. Yo de hecho he trabajado y trabajo con muchos mediums a lo largo de mi vida. E incluso he entrenado a mediums. Y es un tema muy complejo. A qué tipo de inteligencias, a qué tipo de conciencias se acaban conectando, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper complejo, pero es de los José, temas más complejos. Un poco aquí, para que la gente te conozca, tú eres una persona también especial, se podría decir, ¿verdad? Una persona que sí que es verdad que, bueno, yo no sé si es que tienes un don de nacimiento o es algo que has trabajado a lo largo de tu vida, pero tú eres capaz de ver cosas, sentir cosas, estos lugares de poder, hacer cosas allí que el común de los mortales no. Explícanos un poco esto. Bueno, ¿Qué es lo que haces tú exactamente? Es que me lo pones de una manera que yo la verdad es que tampoco me veo así. Bueno, a ver, tú haces viajes con gente, ¿vale? A sitios especiales, con cierto poder, lugares de poder, como bien llamas, y esa gente, contigo allí, ¿qué experiencias tiene? Vamos a ver, mira, yo llevo a las personas a lugares donde sé que hay altas energías. Por ejemplo, ahora vamos a ir a Fátima y después vamos a ir, en el mismo viaje vamos a ir a Tomar, que es una ciudad, es un pueblo fascinante, que fue construido por los caballeros templarios. Es uno de los lugares más mágicos que conozco. Entonces los caballeros templarios localizaron este punto como un punto telúrico muy importante, con una fuerza tremenda, con una conexión brutal, con un portal tremendo. Y entonces ahí ellos fundan un pueblo, una pequeña localidad, y ahí construyen su fortaleza con una capilla dentro, la famosa chapela, y de ahí ya se nace el convento de Cristo y todo lo demás. Entonces es un lugar con una fuerza telúrica alucinante, con una conexión a frecuencias muy altas, y ellos, a través de la geometría sagrada, lo refuerzan y lo protegen, porque esto es algo que se da con la orden del temple original, la antigua, una y otra vez. Allá donde había lugares de poder, allí donde había cruces fuertísimos de energía, ahí van los templarios y erigen sus ermitas, sus iglesias, sus fortalezas, sus encomiendas, porque ellos están haciendo cosas ahí. Están utilizando esos lugares para sus propios fines. Fines, de hecho, vamos a llamarlos positivos para la conciencia de la humanidad, ¿vale? Y a la vez los están protegiendo, los están guardando. ¿Por qué guardan estos lugares? Porque son lugares que, como son de gran poder y son portales muy importantes, son sitios donde hay fenomenología, donde cosas se mueven, donde hay apariciones, donde hay fenómenos extraños, pero sobre todo son lugares donde si tú entiendes de energías y entiendes de conciencia y entiendes de la interdimensionalidad, puedes hacer cosas que pueden ayudarte a ti a diferentes niveles o pueden incluso tener efectos negativos sobre ese lugar y sobre los sitios que están conectados con ese lugar. Por ejemplo, a día de hoy, en todos estos lugares así especiales, emblemáticos, la gente va allí a hacer rituales. Y cada cual hace el ritual que sabe.
¿Me entiendes? Y para cada uno su ritual es bueno. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero es que Hay gente que va allí a lo mejor y se pone a hacer la ouija también. de todo. Y entonces a lo mejor resulta que no todos los rituales ni todas las intenciones son las mejores para ciertos lugares. O no son convenientes de hacer ahí. Y entonces los caballeros de Cristo toman este lugar y se apoderan de él. Montan una ermita, montan un convento, montan una fortaleza, a veces ermita, convento y fortaleza, todo a la vez. Y ellos están guardando este lugar, lo están patrullando, están presentes. ¿Me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, ahora me voy, a final de este mes me llevo un grupo de gente a Soria y todos los lugares que vamos a visitar, que son lugares de poder, son lugares fascinantes, con muchísima energía, todos esos lugares estaban en un momento dado, de una manera o de otra, controlados o asociados por los templarios. Todos. Fíjate, todos. ¿Por qué? Porque los templarios conocían el poder en esos lugares y lo guardaban, de una manera o de otra. Ya me meto en faena y explico con pelos y señales qué se hace ahí, por qué y de qué manera. Y hablo de un montón de cosas, porque me meto en criptohistoria, me meto en metahistoria, me meto en una serie de cosas. En cuanto a mis capacidades, yo soy una persona muy intuitiva y perceptiva. Llevo 20 años trabajando como sanador energético a tiempo completo y luego dando cursos y formando gente. Doy cursos de intuición, compasión y conciencia. Ayudo a las personas a desarrollar su intuición y su percepción. Por eso he acabado trabajando con muchos mediums, que bueno, la vida me los manda. Yo no me considero una persona particularmente clarividente, pero sí que veo, sí que capto. Y cuando estoy en mi papel, por así decirlo, pues aún más. Y entonces, bueno, son años, ¿no? Años de práctica y de trabajo que te permite sentir, ver, comprender, recibo información, entiendo cosas. Pero sobre todo investigo mucho porque intento entender. No llevo a nadie a un lugar que yo no esté seguro que va a ser beneficioso para esa persona, por ejemplo. También que tendrán una energía negativa, ¿no? Y puede salir de allí la gente mal parada igual. Sí, hay lugares que efectivamente tienen mala energía, eso está claro. Pero aparte de eso, hay lugares con los... Esto siempre tienes que ir con mucho respeto, tienes que ir con mucho cuidado, porque puedes ir con buenas intenciones, pero vas haciendo el tonto. Entonces, para hacer el tonto, mejor no, porque los lugares se pueden resentir. ¿Me comprendes? Mira, aquí Nuki comenta, dice que se pueden quedar, la gente, cuando estábamos hablando del tema que va allí la gente a hacer rituales y todo eso, dice, se quedan los portales abiertos. Los portales están ya abiertos. Lo que pasa es que pueden estar... Esto es un tema muy complejo. De nuevo. Vamos a ver, el portal está. Puede estar más o menos activo, puede estar más o menos atascado incluso. O sea, yo, por ejemplo, en un viaje que hice a Portugal, fui a varios lugares, nada más fui con un medium, muy amigo mío, de México, que me lo traje de tour, y visitamos muchos lugares en Portugal donde notábamos que las energías estaban súper atascadas, pero súper atascados. Por cosas que habían ocurrido ahí. Larga historia, ¿vale? Y entonces, muchos de estos lugares, bueno, todos, de hecho, fueron concebidos como máquinas para, de alguna manera, influenciar la conciencia de las personas que allí estaban y también influenciar sobre la conciencia de los territorios circundantes y a los que estaban conectados, ¿vale? Esto es un tema muy profundo.
Y entonces esas máquinas en un momento dado estaban funcionando perfectamente por gente que entendía muy bien lo que estaban haciendo, porque fueron ellos los que las construyeron. Y luego, con los siglos, muchas de esas máquinas, digamos, dejan de funcionar, por así decirlo, porque dejan de hacerse una serie de cosas, se descuidan una serie de cosas, se hacen intervenciones de carácter arquitectónico y cosas así que van y destruyen ciertas cosas, ¿vale? Es un tema fascinante. Hay lugares que están muy, muy activos y lugares que están muchísimo más durmientes. Si tú manejas las energías, si tú manejas si tú trabajas la energía conscientemente, no solamente desde el respeto, sino desde el querer aportar algo útil a ese lugar. Y aquí es donde entra mucho tu sensibilidad y tu capacidad de decir, aquí se puede hacer esto o lo otro, pero no ya tanto hacer al lugar, sino hacer contigo mismo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo a estos niveles siempre he dicho que menos es más. Siempre. Y que solamente con estar en un lugar, ser consciente de la importancia de ese lugar, que se te transmitan una serie de conocimientos acerca de ese lugar y conectados con ese lugar, que tu conciencia de pronto cambie porque comprendes, ves cosas, haces, ajá, tienes esos... Esto ya es más que suficiente. Pero, y por ejemplo... Porque además, déjame que acabe, porque aparte ya no solamente cuando estás en ese lugar en concreto, sino estás en la vecindad de ese lugar, ¿vale? Es un sitio estupendo para tener sueños revelatorios, para meditar, para recibir claridad, para experimentar cosas. ¿Me entiendes? Yo lo que intento es crear la situación para que cada persona saque de esos lugares lo mejor que pueden sacar en ese momento de su vida, en ese lugar. Y todo José, aquello que alguno hago que a haya nivel ido contigo, energético, lo abro y lo cierro, porque puedo hacerlo. alguien que haya ido contigo y realmente le haya cambiado la vida después de ese viaje. ¿Tienes cuéntame algún caso, algo que haya pasado? Te puedo contar muchísimos, la verdad. Pero hasta el punto de ¿qué? De cambiar completamente su vida, no sé, cuéntame algo así un poco que me impacte, que diga yo, hostia, pues que realmente es como, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, los astronautas y tal, que tienen una experiencia mística que les cambiaba la vida, que unos se tiraban a la bebida y otros de repente se echaban a los brazos de Dios. Es un poco, yo me imagino, la gente va allí y tienen como esa gran revelación. Claro, yo imagino que eso será un borrón y cuenta nueva con su propia vida, ¿no? Volvemos al tema de las expectativas y de nuestro concepto de lo que uno puede recibir o no recibir y luego lo que ocurre. Y no solamente lo que puede ocurrir en el lugar, en ese momento dado, sino después en tu vida. ¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, la gente que he llevado a estos lugares, que hemos hecho meditaciones, hemos hecho canalizaciones, hemos hecho sanaciones, en el lugar experimentan todo tipo de cosas, ¿vale? De percepciones, de esto, de lo otro, experimentan todo tipo de energías que les hace sentir bien, que les sanan, que les liberan, que toda una serie de cosas. Pero luego lo más interesante es después, conforme van saliendo de ahí y todo lo que van viviendo en el lugar, con ellos mismos, con las personas con las que vamos, todos esos pequeños momentos de ajá, y de ajá, y de ajá, y de lo que se habla y de lo que se comparte, y luego cuando llegan a su casa, se dan cuenta de que vienen recargados, de que vienen cambiados. Antes ya del lugar estamos hablando de un montón de temas, porque aparte en esos lugares, esto es importante, se mueven cosas.
A la gente se le mueven cosas. Esto es algo que siempre ocurre en estos lugares. A la gente se le mueven cosas. Ocurren cosas a nivel interno y se mueven. Y también ocurren cosas por fuera que también te obligan a interactuar. Son viajes iniciáticos. Entonces, al ser viajes iniciáticos, a la gente se le están moviendo muchas cosas y despertando muchas cosas. ¿Entiendes? Y entonces yo lo que estoy es muy pendiente, por eso hago grupos pequeños, porque así voy viendo a las personas y voy viendo en qué procesos van entrando y cómo puedo de alguna manera asistirles. Ya sea porque igual necesitan que alguien se siente con ellos a escucharle y a explicarle cosas, o a darles una sesión de sanación, o que los dejen tranquilos. ¿Me entiendes? Que los dejen tranquilos es como, por ejemplo, o sea, yo soy una persona muy sensible. Entonces, como me he pasado media vida, o más de media vida ya, visitando lugares de poder y sé las cosas que ocurren, que a mí me han pasado cosas muy peculiares. O sea, yo, por ejemplo, estuve en el Pirineo catalán, hace muchísimos años, allá por el año, no sé, fue el 2008, 2009, algo así sería. Y me llevaron a una ermita muy especial que hay, una ermita templaria que hay por allí, por el Pirineo catalán, una ermita más muy peculiar, muy curiosa. Es un lugar de misterio, sí o sí. Y estando en el lugar, me llegó la información de que tenía que quitarme, estábamos en invierno, prepárate, que me tenía que quitar las botas y los calcetines y meter mis pies en el agüita de un río que pasaba por allí. O sea, me llegó esto, que tenía que meter mis pies ahí. Y dije, pues venga, pues vamos allá. Y lo hice. El agua estaba el agua muy fría, muy fría. Bueno, saco los pies, me pongo los calcetines, me pongo mis botas, y conforme voy llegando de vuelta a donde me estaba quedando en una aldea arriba en el Pirineo, me noto muy raro, pero muy raro. Y es la mitad del día y yo que nunca tomo siesta, digo, me tengo que meter en la cama porque algo muy raro me está pasando. Claro, es que ese río que pasaba por esa ermita, tela aquello, lo que hay ahí, la energía que hay ahí. Yo no lo sabía, pero mi intuición era, mete aquí los pies. Entonces, para cuando llego a mi alojamiento, me siento raro, pero raro, me tengo que meter en la cama. Y me meto en la cama. Conforme me meto en la cama, tuve un flash, pero un flash a todo color, de una vida pasada. Pero sí fue un flash horrible. Sí, una vida pasada mía. Horrible lo que vi. Pero horrible hasta decir basta. Fue una experiencia. Dios mío, qué experiencia fue eso. Pero al mismo tiempo me permitió entender algo muy importante acerca de mi vida. Pero te digo, fue un shock, O sea, fue lo que yo vi, entendí, lo que rememoré de esa vida pasada. Dios mío, qué horrible. Porque era una mala vida. Fue, una vida muy desafortunada lo que ocurrió. Y fue un shock, fue algo terrible. Pero fue también una gran explosión de conciencia. Y a mí que me quiten lo bailado. Yo he tenido una experiencia brutal. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, como soy muy consciente de lo que puede ocurrir en estos lugares, soy muy pendiente de acompañar a la gente. Porque es que a mí me ha pasado de todo. ¿Me entiendes? Pero mira, te voy a dar un ejemplo. El año pasado fuimos aquí, a Soria, y fuimos al cañón del río Lobos.
Y fuimos, y en el cañón del río Lobos está la famosa iglesia templaria y está esa cueva gigantesca, ese útero, ¿vale? Y yo capté, ya la primera vez que estuve allí, que yo personalmente fui directito a la cueva, y de la cueva ya me fui a la iglesia y ya no volví más a la cueva. Ya dije, ya está, ¿vale? La cueva es un lugar peculiar, donde los hay. Es enorme, además, la cueva es enorme. Sí, y peculiar. Energéticamente, aquello es, vamos, aparte de donde llevan haciendo rituales desde el paleolítico, o sea, ¿vale? Imagínate. Por eso los templarios montan aquí aquella iglesia tan peculiar justo frente de la cueva, ¿vale? Entonces, había con nosotros una señora que venía todo el viaje muy movidita, con muchas cosas, con esto, con lo otro. O sea, digamos, vamos a decir que era un poco difícil el tema, ¿vale? Y oye, de pronto se mete en la cueva, se va para la cueva, se pega ahí, no sé si fue 1 hora y media. Yo no fui a por ella, en plan, no, ahora vente para acá, que tenemos que tal. Yo le doy mucha libertad a la gente, ¿vale? Vamos a hacer esto, pero si alguien resulta que se mete para la cueva, digo, vamos a dejarla tranquila, porque esto es su propio viaje iniciático. Pues esa señora salió de la cueva cambiada. Hablando en Román Paladino, dejó toda su mala leche en la cueva. Y salió un ser de luz. Y fue adorable el resto del viaje. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya. Esa mujer necesitaba entrar a esa cueva y vivir su propia transformación. Y si yo a ella, cuando yo la agarro y la obligo a ir conmigo a la iglesia, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro, le estropeas todo ese viaje. Eso, yo estoy muy pendiente de las dinámicas. Entonces tengo una serie de ideas, digo, aquí vamos a hablar de esto, aquí vamos a hablar del otro, vamos a hacer una meditación, vamos a hacer una canalización, pero voy muy pendiente de darme cuenta que en un momento dado, espérate, vamos a darle a la gente mucho espacio. ¿Me comprendes? Mucho espacio. Sí. Entonces, José... En que no, en momentos en que no hace falta espacio ninguno, sino que hace falta que los agarres y los concentres en algo. Y ahí, digamos, es donde entra, pues, digamos, el ojo del buen cubero energético, ¿no? Por así decirlo. Claro. Sí, ¿no? De ir viendo un poquito, porque aparte es que son sí, es curioso, cuevas y siempre es que, claro, es que son lugares de poder, son lugares de gran concentración de energía y pues tiene que haber, conforme llega el cristianismo, la nueva religión tiene que ponerse ahí. De hecho, las cuevas es lo que se dice que es el útero de la madre tierra. Sí, es una manera de verlo. Son lugares muy importantes a nivel energético. Sí. Entonces, José, un poco para terminar, ahora en septiembre te vas a Portugal. Sí. Con un grupo de gente. Correcto. Aún hay plazas, tengo entendido. Sí, ¿verdad? Sí, hay un par de plazas, hay como 4. Antes de un poco contar cómo contratar y todo eso, ¿qué vais a hacer allí? ¿Cuánta gente va? Vamos a hacer un grupo de unas 12 personas, más o menos. Vamos a hacer un grupo de unas 12 personas y vamos a ir primero a Lisboa. De Lisboa vamos a ir a Tomar, que es esta ciudad templaria tan especial. Ese primer día vamos de paseo por Tomar, al atardecer, para que la gente vaya sintiendo el lugar. Es muy bonito, muy pintoresco, es un pueblo medieval, encantador, ¿vale?
fue completamente diseñado y construido por los templarios. Ya con eso imagínate. Bueno, simbolismo tiene que haber Por un tubo, una barbaridad. por todos lados. Por todos lados. Es un sitio muy especial. Y ya el día siguiente nos vamos a... Sí, Portugal en septiembre. Correcto. Nos vamos al día siguiente, ya nos vamos a Fátima. Porque queremos vivir Fátima. Vivir Fátima, experimentar todo Fátima, de todo lo que se tiene que hacer en Fátima y todo lo que hay que sentir en Fátima. Vamos a meternos con meta y criptohistoria a tope. Y vamos a hablar de las apariciones marianas, vamos a hablar de fenómeno ovni, vamos a hablar de portales, vamos a hablar de un montón de cosas. Y vamos a conectar en este lugar y vamos a hacer también meditación, sanación y canalización. Donde vamos a intentar que todo el mundo saque algo para ellos. Cada persona saque algo de estar allí, en este lugar. Luego ya nos volvemos a Tomar. Y ya en Tomar son varios días donde vamos a estar visitando. Vamos a visitar la iglesia de San Juan Bautista, que es una iglesia muy especial, muy mágica, de fundación templaria, donde hay muchísimo simbolismo y donde hay una energía importante. Vamos a visitar también Santa María dos Olivais. Santa María dos Olivais es el lugar, para mí es un lugar muy, muy especial, muy fuerte. Ahí hay tela. Voy a daros una pista de este lugar. Es donde están enterrados los maestres templarios de Portugal. Es el depósito último de los caballeros del temple. Más sagrado imposible. Se me están poniendo los pelos de punta. Con lo que sabía esta gente, pues ahí enterraron a sus grandes maestres. Imaginaros. No voy a decir más. El lugar es magia pura. Y después también vamos a ir al famoso convento de Cristo. Muy interesante el lugar. Tiene toda una historia ahí de criptohistoria fascinante y metahistoria. Y nos vamos a concentrar en el corazón del convento de Cristo, donde está la chapela, que es ese refectorio, ese oratorio que construyen los caballeros templarios, que es único en el mundo, que no tiene parangón, no hay nada así en todo el mundo, y es un lugar que los caballeros templarios construyen con una finalidad muy concreta. Es un lugar de una fuerza y de un poder espeluznantes, con una conexión fuertísima con la conciencia. Y ahí vamos a experimentar muchas cosas.